Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes, soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es lunes 22 de febrero de 2016 y en esta emisión tendremos noticias sobre las nuevas obras literarias que Rosalía Arteaga y Francisco Proaño Arandi presentaron en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este programa escucharemos una nota de Patricia Robalino sobre la exposición Descubriendo la Amazonía en Quito, en la cual participan varias salas de exhibición de la urbe, entre ellas el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Nuestro compañero Julio Obando presenta este día una crónica sobre los lustrabotas de la Plaza Grande y su tradicional oficio. Laura Lazo también estará presente en la emisión de hoy con una nota especial acerca de las propiedades nutricionales de la uvilla en su segmento Shungu Misti. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen con las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Las noticias internacionales llegan desde la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En esta ocasión escucharemos un trabajo sobre el proceso de paz en Colombia y una nota sobre el camino trazado para que los indígenas salgan de la pobreza en América Latina. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el informativo de este día con noticias culturales generadas en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Francisco Proaño Arandi y Rosalía Arteaga presentaron dos nuevas obras literarias. Sistema Metropolitano de Museos presentará durante este mes de febrero el evento Descubriendo la Amazonía. Lustrabotas de la Plaza Grande, los embellecedores del calzado. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento hacemos contacto con Osvaldo Mantilla, quien presenta una nota sobre los nuevos libros de Rosalía Arteaga y Francisco Proaño Arandi. La Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue escenario para la presentación de las obras literarias Elementos Dispersos y Conjuros de los escritores Francisco Proaño Arandi y Rosalía Arteaga Serrano. El libro Elementos Dispersos del escritor Francisco Proaño es una obra narrativa en la que su autor nos sumerge en un mundo mágico de terror y algo de misterio. En entrevista para Identidad, Francisco Proaño Arandi nos da detalles al respecto. Es un libro más bien breve de relatos que considero y espero que continúe un poco de las líneas centrales de lo que ha sido mi narrativa en obras anteriores, tanto en novela como en relato corto. Un poco este cuento un poquito se modifica porque son cuentos que tratan sobre temas un poquito de terror, si es que fuere posible, un poco policíacos y más bien con un común denominador que sería el misterio, ¿no? Y siempre, digamos, tratando de
para retratar mejor ciertas realidades, digamos, abordar desde una perspectiva un poco, si se quiere, fantástica, no realista, pero que de alguna manera nos devuelve a la realidad por distintos caminos, ¿no? Siempre la literatura refleja un poco las vivencias del autor, pero sobre todo trata de reflejar ciertas cosas que suceden en la realidad, en la sociedad donde vive, en la época en que vive, para explicar y explicarse también un poco lo que está en el entorno, ¿no? De alguna manera, y de ese modo tratar también de que el lector abra los ojos ante determinadas cosas, ¿no? Un poco concientizar, si se quiere, de manera muy indirecta, a través del arte, a través de la literatura, sobre cosas que son reales y que existen. El poemario Conjuros de Rosalía Arteaga son textos y versos que contienen algo de vivencias y de magia, como lo afirma su autora. Al referirse a su obra y el porqué de Conjuros, manifestó: este libro ha sido construido a lo largo del tiempo, de varios años, y el nombre Conjuros obedece a que yo creo que la palabra es mágica y es poderosa, y por eso el conjuro de la palabra es fantástico. Y he ido creando poemas en torno a palabras que a mí me motivan, me gustan, y con las cuales he ido construyendo pues, los versos y haciendo este poemario. En este poemario de Conjuros viene a ser una parte también de la vida de Rosalía. Yo no sé, podría ser o podría no serlo. Hay algunos poemas que tienen nombres en portugués. He vivido en Brasil durante algún tiempo y también tengo palabras en inglés, pero también en quichua. Es decir, son una mezcla de vivencias, pero sobre todo de construcciones en torno a palabras. ¿Pero por qué razón le puso Conjuros? Porque creo en la magia de la palabra, porque creo en el poder de las palabras, porque creo que los conjuros poderosos se construyen con palabras, ¿no? Y entonces pues tratamos de construir esa magia con las palabras. Las dos nuevas obras de narrativa y poesía cuentan con el auspicio de Editorial Ediciones Nacionales Unidas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Escuchemos ahora un trabajo de Patricia Robalino sobre la exposición Descubriendo la Amazonía en Quito, que también se puede ver en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En vista de la celebración del descubrimiento del río Amazonas, el Sistema Metropolitano de Museos de Quito, al que pertenece el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, han preparado una oferta interesante durante este mes de febrero para el público, al que lo han denominado Descubre el Amazonas, en el que están incluidos también otros museos de la capital. Fernando Morales Mina, comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, nos da una reseña sobre este proyecto. Varios museos del distrito que pertenecen al sistema metropolitano diseñaron una ruta que la denominamos Descubre la Amazonía en Quito. Es el poner en valor la oferta cultural que tienen estos espacios y obviamente resaltar la importancia que tiene la Amazonía a nivel mundial. Esta oferta se la diseñó y se la planificó alrededor de 4 meses, reuniones que permitieron establecer una estrategia de comunicación para poder llegar a la gente e invitarle a que visiten estos espacios. Dentro de estos espacios se encuentran el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está el Museo Etnográfico Aep Yayala, el Museo de Artesanías Mindalae, Jardín Botánico de Quito, Vivarium de Quito y el Museo de Ciencias Naturales. La muestra estará hasta el 29 de febrero del 2015. ¿Y en esta muestra qué es lo que se va a presentar? Bueno, tenemos diferentes temas relacionados con la Amazonía. Por ejemplo, el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos va a presentar una muestra sobre la cosmovisión. En el Museo de Ciencias Naturales tenemos muestras de fósiles de animales que vivieron en esta zona hace miles de años. El Museo, el Vivarium de Quito, nos presenta una ruta
justamente este 20 de febrero es la Reptiruta, y nos va a permitir conocer los anfibios y reptiles que viven en la Amazonía, cuáles son sus costumbres, qué tipo de alimentación consumen. El Museo de Artesanías obviamente nos presenta el tema de la artesanía que se realiza que realizan los pueblos que viven en la Amazonía, ¿no? El museo el Jardín Botánico de Quito nos presenta todo el tema que tiene que ver con la vegetación, el tipo de vegetación que existe en la zona, y nos explica un poco cómo deberíamos actuar o qué deberíamos hacer para cuidar el medio ambiente, ¿no? A través de esta red de museos se pretende realizar un trabajo conjunto que posibilite la visibilización de las ofertas culturales que presentará cada museo adscrito a esta red. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gov.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la película francesa Amour de Michel Haneke se proyectará el 24 de febrero próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la historia de una pareja de ancianos que viven en un departamento en París. Anne es sometida a una operación que le provoca parálisis del lado derecho de su cuerpo, lo que la hace dependiente de su marido. Según el director, la película muestra el poder del amor para enfrentar la adversidad y cómo este nos fortalece para seguir viviendo y sanar. En Santo Domingo, el festival intercultural denominado Cultura Viva de mi Pueblo se llevará a cabo el 27 de febrero próximo a las 18 horas en el Coliseo Cooperativa 20 de octubre. Se realizarán presentaciones musicales, danzarias y teatrales, a cargo de artistas de la provincia sede del evento y de varias zonas del país. El festival es organizado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas. En Quito, un recital de música tradicional tibetana a cargo del maestro del Tíbet, Yola Techung, se presentará el 24 de febrero próximo a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El artista interpretará obras clásicas y tradicionales del Tíbet, junto a composiciones de su propia autoría. Son piezas que honran el mundo natural y nos recuerdan la importancia de la interdependencia entre el medio ambiente y los seres humanos. Yola Techung es reconocido por ser un cultor de la música tradicional tibetana y por su aporte para mantener distintos géneros musicales autóctonos alrededor del mundo. En Yangagua, provincia de Tungurahua, el taller titulado Escuela de Formación Cultural para Jóvenes Indígenas de la provincia de Tungurahua, dictado por el escritor y sociólogo Incarri Cowi, continuará hasta el 6 de marzo próximo. Se tratarán los temas diversidad e identidad, cultura y etnicidad, interculturalidad y plurinacionalidad. Se buscará rescatar y resaltar los valores ancestrales de los pueblos originarios del país, sus fiestas y en especial revivir la cosmovisión indígena de la juventud indígena del Ecuador. El taller es auspiciado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Tungurahua. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de Panamá. El séptimo Festival Internacional de Artes Escénicas Panamá 2016 se llevará a cabo del 3 al 9 de marzo en la ciudad de Panamá. Participarán elencos teatrales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, España, Dinamarca, Portugal y del país anfitrión. En el rubro danza también se presentarán reconocidas compañías de fama internacional como la Granollers Dance de Dinamarca, el Proyecto Suroeste Arte Escénico de México y el Circolando de Portugal. Lima. Un programa de exposiciones itinerantes por el mundo que incluye figuras importantes del arte e historia del Perú, llevará a cabo este año el gobierno de ese país.
como parte de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia Nacional. Se realizará la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, la cual incluirá una muestra sobre la vida y obra de ese insigne peruano, reconocido como el primer escritor mestizo del país. La actividad formará parte de una gira por España, México, Colombia, Canadá, Polonia, Reino Unido, mientras que en otros lugares se develarán bustos del Inca Garcilaso mediante actos públicos. Además, se llevará a cabo la muestra fotográfica Memorias del Perú 1890-1950 en las capitales de China, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Turquía. La exhibición estará compuesta por imágenes de reconocidos fotógrafos peruanos con trabajos que resaltan las principales riquezas naturales y culturales de esa nación. San Pablo, Brasil. Las obras de arte ecuatorianas Cotopaxi de Rafael Troya y Paisaje de Luis Martínez forman parte de la exposición itinerante internacional Picturing the Americas, que se inaugura a finales de este mes en San Pablo, Brasil. Estos autores se cuentan entre los artistas ecuatorianos más reconocidos del siglo XIX. Alrededor de 120 obras de arte conforman esta muestra procedente de museos y colecciones de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. La exposición destaca el periodo histórico del siglo XIX en el que la pintura del paisaje sirvió como un medio primordial para articular el pensamiento y simbolismo relacionados con la tierra y la naturaleza para establecer identidades nacionales. No digas que fue un sueño. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición de Napoleón Paredes. No digas que fue un sueño, una muestra que pretende rememorar varias facetas de la vida del artista, sus frustraciones y nostalgias dentro del campo artístico. La exposición estará abierta desde el jueves 18 de febrero hasta el 2 de abril en la Sala Joaquín Pinto. Se exhibirá 85 cuadros de gran formato y en acrílico. No digas que fue un sueño. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Uno de cada 4 indígenas latinoamericanos sigue viviendo en la pobreza porque no lograron beneficiarse en la misma medida que el resto de la región durante la bonanza de la primera década del siglo, señala un nuevo estudio del Banco Mundial. Aún así, los indígenas lograron avances importantes. Según el informe Latinoamérica Indígena en el siglo XXI, gracias a la combinación de crecimiento económico y políticas sociales adecuadas, más de 70 millones de personas salieron de la pobreza en países como Perú, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, mientras que en otros, incluidos México y Nicaragua, se cerró la brecha educativa que durante décadas excluyó a los niños indígenas. Germán Freire, especialista en desarrollo social del Banco Mundial, asegura que una de las mejoras más notables es su presencia en el escenario político. La población indígena participa en los procesos políticos a todo nivel. Hay representantes indígenas desde los niveles más bajos de gobierno hasta los niveles más altos, hasta la presidencia de Bolivia. El estudio presentado en Panamá indica que si bien conforman un 8% de la población de la región, los indígenas representan aproximadamente el 31% de los pobres en América Latina. Los indígenas hoy siguen siendo el segmento en toda la región más pobre de cualquier país, ¿eh? Entonces son más pobres inclusive que población que tiene su propio, o sea, el mismo nivel de preparación o el mismo nivel de acceso a recursos, etc. Otro dato sorprendente que destaca el informe es que prácticamente la mitad de la población indígena latinoamericana ya vive en áreas urbanas. Sin embargo, la mayoría está relegada a barrios pobres donde viven zonas inseguras y contaminadas. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU encomió a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, por su respaldo al proceso de paz en Colombia,
Ban Ki-moon participó en la reunión ministerial para el traspaso de la presidencia temporal de la CELAC de Ecuador a la República Dominicana. En ese foro, Ban recordó las contribuciones de ese organismo regional a Haití y a otras crisis humanitarias. Asimismo, afirmó que los avances hacia el proceso de paz en Colombia son cruciales para la región en su conjunto y agradeció su compromiso para aportar observadores en una misión de la ONU que verificará el cumplimiento del alto el fuego una vez se firme definitivamente la paz entre el gobierno y las FARC. El titular de la ONU también se refirió a la emergencia del Zika, subrayando la necesidad de una cooperación regional para implementar estrategias de respuesta. Por otro lado, mencionó la migración masiva que ocurre en varios países de América Latina y el Caribe y reiteró que hace falta una respuesta global a ese fenómeno. Por eso instó a los miembros de la CELAC a participar en la cumbre sobre refugiados y migrantes que tendrá lugar el 19 de septiembre en la sede de la ONU. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento, Julio Obando nos trae una crónica sobre el tradicional oficio que desarrollan los lustrabotas en la Plaza Grande de Quito. Tela, tinta y escobillas, sillones y cojines, periódicos arrugados. Los betuneros y los clientes son los lustrabotas de la Plaza Grande retratados sobre sus siluetas. Los lustradores de zapatos, también conocidos como betuneros, ejercen su oficio en lugares concurridos y estratégicos de la capital. Este servicio de antaño se ha mantenido por años y constituye el sustento de miles de familias ecuatorianas. Pese a que el trabajo no es muy rentable, alcanza para sobrevivir y no pasar hambre. Uno de los puntos tradicionales donde desarrollan su oficio los lustrabotas es el pasaje arzobispal de la Plaza Grande, hasta donde nos trasladamos para conocerlos. Durante nuestro recorrido se constató que el trabajo no lo realizan solo varones. Rosa María Sánchez es un claro ejemplo de lucha y superación, pues supo manifestarnos que de 8 hermanos es la única quien aprendió el oficio y lo continuará realizando, ya que se encuentra a cargo de sus pequeños sobrinos y el cuidado de su madre. El betún no se me hizo difícil porque yo tuve a mi papá que trabajó aquí y yo le vi a él que trabajaba y yo aprendí. Y es la única que aprendí de la casa, los demás no hacen. Porque éramos 8 y de los 8 yo soy la que me quedé. Y hasta ahora tengo que seguir luchando porque estoy educando a mis 2 sobrinos y cuidando de mi mamá. En el casco colonial existen varios oficios que pasan desapercibidos y son sin lugar a duda los más sacrificados y menos remunerados. Las mañanas y tardes de Quito son testigos de centenares de historias, algunas trágicas, otras de testimonio de vida y esfuerzo, como el de un humilde lustrabotas. Javier Alpala, quien es lustrabotas por más de 12 años, entre sus anécdotas cuenta que el presidente Rafael Correa ha realizado varias invitaciones a la Asociación de Betuneros para que formen parte de un almuerzo presidencial, lo que les llenó de gran entusiasmo y les dejó una grata anécdota, haber conocido a la primera autoridad del país y sus ministros. Bueno, Dios nos ha permitido, hemos almorzado con el presidente unas 2 ocasiones que nos hizo una invitación a los betuneros de aquí del casco colonial
Entonces ahí tuvimos 2 ocasiones de haber almorzado. Se podría decir que tuvimos un poco de roce con él, conocerle un poco más de cerca se podría decir y bueno, o sea, se pasó una tarde muy bonita. La rutina de Javier empieza a las 5:30 de la mañana, saliendo de su hogar 5 minutos para las 6. Al llegar a su puesto de trabajo, lo primero que hace es empezar a armar su cajón, el cual lo recoge de un puesto ubicado a 5 cuadras del casco colonial, donde los lustrabotas acostumbran a guardar sus implementos para finalmente iniciar con su labor. Los pasos para realizar un excelente trabajo consisten en recibir de una manera cordial al cliente, siempre con una sonrisa, saludarlo, proceder a darle la bienvenida y por último empezar a limpiar el calzado, comenta Javier. Hay que recibirle bien al cliente, con una sonrisa, al cliente, darle la bienvenida, saludarlo y de ahí sí se pega una cepillada y se le aplica la tinta al color que sea de zapato, se le pone la bacerola, se le cepilla y de ahí sí luego se le pasa el paño, que es el toque final. Rosa Sánchez, Javier Alpala, al igual que los 15 lustrabotas más, continuarán embelleciendo calzados, ya que la mayoría de ellos constituyen el sustento de sus familias y piensan realizar su labor hasta que sus fatigadas manos ya no den para más. Para Identidad, Julio Obando. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de la uvilla, fruta silvestre conocida desde el Imperio Inca, propagada en los países andinos de clima templado. Su hábitat natural fluctúa entre los 8 y 20 grados y se cultiva en una altura de 1.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Uvilla, guchuba, aguaimanto, Andean cherry o Cape gooseberry en inglés. Tiene propiedades curativas, purifica la sangre, es usada para el tratamiento de afecciones de garganta, riñón, sistema nervioso y por sobre todo para una deliciosa dieta alimenticia. Esta pequeña fruta de tamaño y forma similar a una uva es de color amarillo intenso y brilloso, de sabor agridulce. Si se la corta por la mitad, tiene la forma exacta de un tomate. Es un arbusto de fácil cultivo. Posee una pequeña flor amarilla de forma acampanada, la cual es polinizada por el viento, insectos y aves. En Ecuador y Colombia, su cultivo se ha tecnificado, empezando por la tierra, el uso del suelo, manejo de las semillas, hasta la recolección y comercialización. Cuando la fruta está lista y madura en el arbusto, se la consume directamente de la mata a la boca, gracias a un capuchón que lo cubre y protege. Se usa como ingrediente en ensaladas que le dan un agradable sabor y hermoso colorido a los alimentos. En algunos países como Colombia, Ecuador y Perú se lo procesa en diferentes productos alimenticios y bebidas. El arbusto se utiliza para proteger los suelos de la erosión. Esto por su crecimiento robusto y expansivo que actúa como cobertor del suelo, además de todos los beneficios nutritivos. Hasta la próxima amigos, cuando conoceremos un poquito más de la uvilla y su cultivo. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti.
Llegamos al final de esta emisión de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental, Ercilia Torres, producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No deje de sintonizarnos y los esperamos en nuestro próximo programa. Manténgase en sintonía de Radio CC y permítanos acompañarle durante este día con nuestra programación. Identidad. La confianza informativa